Aragón Racing visita a David Lardíez, un serrables nacido en Sabiñánigo que aúna su pasión por ser piloto con la difícil tarea de organizar carreras. Hola David, buenos días. Buenos días. Tienes dos facetas. Eres piloto, copiloto, participante y además eres organizador de carreras. Sí. Vamos a empezar por la primera pregunta. Eres piloto de rallies. ¿Con qué coche corres? Pues, actualmente con este Volkswagen Golf y luego también hemos tenido participaciones en tierra con un Seat Ronda. Lo preparamos, le metimos motor inyección, 1500 inyección y la verdad que bueno, muy divertido. Ahora tú suponte que yo soy un aficionado que he visto pasar y oír tu auto y digo, yo tengo un Golf GTI normal, que era de mi padre, todavía lo guardo y tal. ¿Qué tengo que hacer para prepararlo para poder correr un rally? Pues lo primero, con el tema de la seguridad, vaciar el coche por dentro entero, hay un arco llevarlo a un preparador, a un herrero, a la gente que se dedica a eso, está en Zaragoza ST, hacer un arco de seguridad bien, que cumpla la ISO J, una normativa, y bueno, luego ya pues asientos, tal, y luego ya la parte mecánica, pues en la parte mecánica lo que le quieras hacer, sobre todo mejorar, suspensión sobre todo, motor y bueno, ahí ya lo que la cartera te dé. Además de luego tienes que sacarte la licencia. Sí, licencias, ya. Sí. ¿Es obligatorio pertenecer a una escudería? Sí, una escudería, sí. Pertenece a una escudería, sí. Y bueno, aquí en esta zona pues tenemos la CZ de Zaragoza, que es la que pertenezco yo, y luego en Huesca, Motor Club, en la zona esta de Huesca. La verdad que son dos magníficas escuderías, hay un ambiente muy bueno y la verdad que están para todo lo que necesites. Vale. Ahora. Participaste en el primer rally de esta temporada 2022. Hiciste un tercero en grupo 2. Sí. ¿Y luego qué has hecho? Pues luego, posteriormente hicimos Barbastro, pero contentos con el resultado y cómo íbamos hasta ese momento y luego acabamos perfectamente, hicimos un buen tiempo en los siguientes dos tramos que quedaban y bueno, muy bien. Y a raíz de eso ya este año ya no hemos hecho nada más. Ya hay expectativas de correr alguna subida como Urbasa o Headkeeper, pero por el tema de calendarios y vida particular no ha sido posible. Claro. Con el casco puesto perteneces a la escudería Automóvil Club Zaragoza. Sí. ¿Qué ventajas tiene pertenecer a una escudería? Pues lo primero, pues apoyo en cualquier duda que tienes, o ya sea unas dudas burocráticas, por ejemplo, de papeleos, de prescripciones, que sobre todo si sales fuera de Aragón, que hace falta permisos de la escudería para correr, que te lo piden, pues te facilitan todo ese tema burocrático. Luego también, con el tema del WhatsApp, hay grupos de escudería que cualquier duda, ya sea relacionada con el coche, con dudas de me caducan los arneses o tal, o la ropa ahora mismo, que sí. Este año ya caduca mucha ropa, por ejemplo los monos, los cascos, pues lanzas preguntas ahí, como hay un grupo tan extenso de gente que ya lleva corriendo muchos años y tiene muchas tablas, mucha experiencia, sí. Pues ya ellos te solucionan los problemas, te ayudan o incluso te orientan por donde tienes que tirar. La verdad que eso es buena cosa porque sirve de gran ayuda, la verdad. ¿Qué objetivos tienes para la próxima temporada 2023? Pues 2023 salir a los rallies aquí de casa, que llamo yo, aquí de la provincia, de Nueno y Barbastro, y bueno, no sé, algún slalom también sobre la marcha, según me apetezca o según me cuadre por las fechas y también el curro. Por el tema laboral también, que claro. Yo dependo mucho de mi trabajo. Claro. Disponibilidad, pues bueno, si se cuadran las fechas, pues iré haciendo cosas, pero vamos, en principio los dos rallies, tanto Nueno como Barbastro, eso seguro. Ya son buenos. Sí, además. Y bueno, y algún slalom seguramente caerá. Y luego si sale alguna cosa, echarle alguna mano a algún compañero para copilotarlo en tierra o lo que sea, claro, pues claro. Siempre me ofrezco, o sea que los coches que no estén parados, que rueden. Sí, que para eso se tienen. Sí, eso es. Esto era todo lo que nos puedes contar como piloto. A mí me interesa particularmente, y a mucha gente también, tu aspecto de organizador de carreras. Sí. Has organizado o coorganizado en rallies y en slalom. Sí. Te voy a preguntar por la faceta menos conocida, el slalom, o como le llama la FIA, el autoslalom.
es poco conocida, pero es cuna de campeones. Joaquín Rodrigo, 7 veces campeón de Aragón de velocidad en circuito, empezó en un slalom en Zaragoza, con un, si no recuerdo mal, un SEA 124 de faro redondo, y Paco Arnal en rallies, etcétera. Empezaron ahí. El slalom no es el pariente pobre del automovilismo, que va allí quien no puede correr en otra cosa. Sí, la verdad que sí se puede denominar así, pero también es el inicio porque todos los pilotos que hay ahora mismo punteros que están en activo, por ejemplo, yo desde que empecé hasta ahora pues he coincidido con Pablo Fortuño, que ha sido campeón de Aragón en 3 ocasiones, sí, con Ismael Pina, sí, pues, yo mismo también, todos hemos salido hemos empezado por el slalom, o sea que la verdad que es el inicio. Pocos pilotos conozco que no hayan empezado en slalom, que hayan empezado directamente ya en rallies de asfalto directamente. Organizas el slalom Ciudades Aviñánigo, además de ser tu casa, como miembro del Classic Club Motor Alto Gallego. Sí, señor. Además es que no la había oído hasta que no vine a vivir a la zona esta. ¿Cuándo nace ese club? Pues este club nace en el año 99, porque aparte del hobby de las carreras, yo antes de empezar con las carreras, uno de los hobbies era el vehículo clásico. Atesoro bastantes vehículos, entre ellos un camión, tractores, y empezó a raíz de eso. Había un grupo bastante amplio de gente que éramos poseedores de estos vehículos y decidimos hacer un club y a raíz de eso pues con el club ya en marcha y con estatutos y todo, pues ya nos decidimos a organizar ya pruebas como concentraciones de clásicos y luego ya pues el slalom y cosas así, y colaborar en los rallies y en todo lo que la gente nos necesita. En las fiestas de los pueblos también vamos por ahí a hacer exposiciones, eso que se vea un poco el parque. Que se vean los autos. Sí. ¿Cuántas ediciones llevas organizadas del slalom Ciudades Aviñánigo? Del slalom, si no recuerdo mal, unas 7 u 8 ediciones creo que van ya. Pero este año 2022 no se ha podido celebrar. No, el año pasado acabé bastante saturado y sobre todo con el tema burocrático de dirigirme a las administraciones, ya sea a la comarca, al ayuntamiento, porque antes ibas presencialmente, pero ha habido una época post-COVID, que ahora es todo con ordenador, y una burocracia que la verdad que demora mucho y a mí la verdad que me cansa. Era más cómodo ir con el dossier, que también lo tienes que preparar previamente, ir al dossier, entregarlo personalmente, al ayuntamiento, a la secretaría, y luego a la policía municipal, a todos los organismos que tienen que dar el ok. Y para mí era más cómodo, y el año pasado acabé la verdad que muy saturado. También he de decir que no tengo ninguna ayuda, o sea que todo me lo hago yo. Yo pues tengo que irme de aquí del taller para entregar papeles, tengo que dedicar las horas en ordenador a preparar todo y al final pues todo eso acaba saturando. Y luego el mismo día de la carrera, de la prueba, pues también lo suelo participar, pues ya otro hándicap, pues estoy ahí tal, pues con el casco para aquí y para allá, controlando de que todo haya salido bien, preguntando a los comisarios que todo va bien, tal, y que es un día que se pasa rápido, pero que es un día que voy a tope, voy con la cabeza como un gallo sin cabeza, por ahí, pero la verdad que luego sale todo bien y merece la pena. Con lo cual, la principal complicación que hay ahora para organizar un slalom son las trabas burocráticas, administrativas, porque es verdad que antes podías ir personalmente a los sitios y después de estrechar una mano, entregabas el dossier y era más fácil. Ahora es todo mediante un sistema frío y es más complicado. Muy complicado, sí. Eso me lleva a la pregunta, ¿cómo puede cualquier aficionado de aquí de Sabiñánigo o de la comarca echarte una mano para organizar un slalom y además ellos para sentirse parte de una organización de carreras? ¿Qué tiene que hacer? Pues en principio los años que lo hemos organizado al final salen el día de preparar lo que es el circuito, sí que salen voluntarios, que al fin y al cabo es sota caballo rey, o sea, este cono aquí, esta puerta allá, tal. Ese día sí que me siento arropado en cuanto a ayuda de voluntarios. Y luego para gestionar que estén en los cruces, pero es un polígono que hay que tener gente en cada cruce para controlar al público, sobre todo. Ese día sí que estoy arropado. Lo que sí que he hecho en falta un poco es en el tema que hablamos burocrático, pues alguien que yo le dejé el dossier, lo puedes entregar a ir al ayuntamiento a entregarlo, o a hablar con la policía local, tal.
en esos temas sí que estoy un Los poco previos. desamparado, sí, que son los más costosos, porque luego, al fin y al cabo, montar el circuito, pues en una hora se monta. Sí, O sea, que es, además casi siempre está todo marcado de un año a otro con spray en el suelo, que es meter el cono más o menos, cambiarlo un poco, tal, sí, que es muy... que no, vamos, que no varía mucho. Ya. Lo que pasa que sí, el tema burocrático, eso es... la verdad que a mí se me hace muy intenso, la verdad, es muy duro. Y ahora una pregunta más dedicada a nuestra comarca. Cualquier vecino o edil de un pueblo que quiera que en su pueblo, o por fiestas o por cualquier motivo, hubiera un slalom, ¿qué tiene que hacer? Pues eso, contactar por ejemplo con alguien que ya haya organizado algún slalom ya previamente, que tenga conocimiento y sepa más o menos, porque claro, también hay que cumplir el circuito tiene que cumplir unos requisitos también. El reglamento, eso, ponerse en contacto con alguien que haya organizado ya previamente alguna carrera, algún tipo de prueba como la que quieran hacer. Y bueno, y luego pues no sé si encuentran también alguna escudería para un poco para orientar un poco para el tema de inscripciones y tal. Y luego pues por supuesto también con la federación también para que se organice todo. También es verdad que tiene que ser todo organizado mediante un club que esté previamente adscrito a la federación. ¿Sabes? Nosotros, por ejemplo, como Classic Motor Club Alto Gallego, nos tuvimos que dar de alta en la federación, bueno, con nuestros datos, tal, para que... Tiene que haber un respaldo jurídico. Sí, para pues, si ocurriera alguna cosa. Claro. Bueno, me quedan muchas preguntas, pero como tienes que currar, vamos a dejarlo aquí. Y la próxima vez que baje, nos veremos y te las preguntaré. Vale, muy bien. O sea, aquí estaremos, para lo que dices. Bueno, muchas gracias, David. Ha sido un placer hablar de coches y te deseo que en la próxima temporada consigas todo lo que te puedas proponer. Muchas gracias, David. Muchas gracias, a ti. Gracias. Y hasta aquí todo el tiempo que le hemos podido robar de su trabajo a David Lardiés, que como dije, es un serrablés de carreras.